Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Estamos acá con una nueva entrevista y nuestro invitado de hoy es Leonardo David, fundador de judaísmo.cl. Muchas gracias, Leonardo, por estar junto a nosotros en esta conversación. Te quiero agradecer, Gonzalo, por la invitación, aclarar que soy cofundador del proyecto judaísmo.cl. Hoy día somos un equipo un poco más grande, así que aprovecho de mandarle saludos a Brian y Alex también, que son parte conmigo en el equipo. Y eso, agradezco mucho la invitación. Gracias, Leonardo, y gracias por esa aclaración para que esté todo bien. Oye, Leonardo, para que comentemos un poco sobre este tema que me parece muy interesante, ir relatando sobre el judaísmo. ¿Ya? Cuando se habla sobre judaísmo, hay muchos prejuicios y muchas cosas que dan vuelta antes de saber realmente lo que significa. Pero, ¿qué significa para ti en particular el judaísmo? Mira, Gonzalo, esa es una pregunta bien interesante porque resulta ser que cuando tú lo enfocas como qué es para ti, es muy importante eso. ¿M? De seguro, lo que vaya a decir yo en esta entrevista no concordará a todo el mundo, dependiendo de su propia perspectiva o de cómo lo enfoque o cómo viva esto que se llama judaísmo, por lo cual obviamente no puedo sino hablar a título personal, naturalmente haciendo, digamos, trayendo a la conversación algunas cosas que son, digamos, parte de lo que habitualmente se entiende por judaísmo, ¿no? Si es que podemos hablar de alguna fuente o algo así a medida que vayamos avanzando. Pero el judaísmo para mí es una cultura, ¿ya? Como tal tiene diferentes tipos de elementos importantes, como son el elemento cierto ético, el elemento, por cierto, religioso también, eh, pero mucho más que eso, ¿no? Se ve más, por ejemplo, cuando tú participas en una cena de Pesaj, en el Seder de Pesaj, cuando celebramos la Pascua judía, por ahí por abril. Y tú te vas a sentar a la mesa y vas a leer el texto de la Agadá, el relato de Pesaj. Y tú vas a abrir tu texto, muchos de ellos van a tener pinturas, dibujos, ilustraciones, algunas con un toque muy medieval, otras más modernas. Vas a encontrar textos en hebreo, en arameo, vas a encontrar en este ceder de Pesaj que nos ponemos a cantar, que cantamos mucho, que hay melodías tradicionales que prácticamente la mayor parte de las casas judías, por ejemplo, de Chile, la gente conoce y va a cantar lo mismo o con la misma melodía eh, durante la noche de Pesaj, sepa o no sepa de dónde viene la melodía, ¿m? Y sepa o no sepa quién fue su compositor, por lo cual hay mucho también que tiene que ver, ¿cierto?, con folclore y con... Es una mezcla de elementos muy interesantes que generan finalmente lo que conocemos como judaísmo, que no es otra cosa sino la cultura judía, al menos para mí. Cuando yo me enfrento a esto, ¿cierto? Música, pintura, relatos, eh, que no solamente Torá, Biblia, digamos, sino que también hay mucho más que eso. Eh, entonces, naturalmente, desde la perspectiva del siglo XXI, con lo que sabemos a estas alturas, ¿cierto? El desarrollo de las ciencias sociales, el judaísmo encaja perfectamente dentro del concepto de una cultura. Y digo esto para, digamos, hacer el punto de lo que habitualmente la gente piensa que el judaísmo es solamente una religión. ¿Mm? Es mucho más que una religión, es un pueblo, si se quiere ver así, con una cultura, ¿cierto? Y que también es un pueblo con religión, no una religión en sí. Entonces esto es muy interesante, al menos para mí yo lo veo como algo profundamente vinculado, ¿cierto?, a la idea de una cultura milenaria, y que tiene la riqueza además de seguir en desarrollo. Oye, Leonardo, pensaba yo en esta situación de que el siglo XXI tiene un tema muy extraño de no querer decir que algo es religión, como que le recela, se aleja, prefiere decir que es estilo de vida. ¿Por qué crees tú que puede suceder eso, ese no querer compromiso con un tema religioso, pero sí estar imbuido en esos temas? Lo que pasa es que yo pienso que en realidad el concepto de religión es lo mismo que cuando tú me pides
que trate de como perfilar un poco el concepto de judaísmo, ¿no? Mm, El concepto de religión igual pasa a ser un concepto más allá del estudio, del concepto, como insisto, como un fenómeno social, también es algo muy personal, ¿m? Por lo cual tú sientas a 10 personas religiosas y invitas también, ¿cierto?, a la mesa a 5 personas no religiosas y todos te van a dar un concepto distinto de la religión y qué es lo que les gusta de la religión o qué es lo que les molesta de la religión. mm, La religión es un conjunto de creencias, es un conjunto de normas también, y también tiene que ver con, las religiones tienen una perspectiva ética, ¿m? Que a veces se llaman normas morales o mm, normas éticas propiamente tal. ¿M? Por lo cual, evidentemente una persona, por mucho que tal vez no practique un ritual, como la oración o algún tipo de penitencia o rito de cualquier naturaleza, todas las personas tenemos una cierta apertura hacia lo que podemos llamar la dimensión ética de la vida. Y es ahí donde, en el fondo, en todas las religiones entran todos, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las religiones tienen como esa idea de la inclusión, va modificándose con el tiempo, de repente influyen otros factores políticos, también, digamos, factores sociales que chocan un poco con esta idea de relegar, de unir a los hombres, de unir a las personas. Y yo creo que desde que se perdió tal vez esa perspectiva ética en algún momento, porque no podemos negar que en algún momento se perdió la perspectiva ética, se empezó a desarrollar una aversión a la religión. ¿M? mm, Ver a la religión como sinónimo de conservadurismo, mm, como sinónimo de algo que nos hace pelear, en vez de algo que nos hace sentarnos a la mesa. Por eso es que hay un poco de alergia. Yo entiendo que hay un poco de alergia al concepto de religión. mm. Para nosotros como judíos el concepto de religión ha sido siempre extraño, ¿no? Hace unos días atrás estudiábamos, de hecho, tú estabas presente, que nosotros, la palabra religión en hebreo es dat, ¿m? Que viene Mm, de data, que es un término que tomamos de la cultura persa, ¿m? Y que mm, significa ley. Por lo cual para nosotros lo más cercano a la religión tal vez es esta relación contractual entre nuestros deberes religiosos, ¿cierto? Nosotros con nuestros deberes religiosos y nosotros con los demás, ¿m? Con las personas. Y si lo vemos de esa perspectiva, ¿cierto? La religión tal vez ahí sí cumple su objetivo, que es religar, ¿cierto? Reunir a mm, los hombres y permitirnos la coexistencia. Obviamente, lo que se ha entendido en otras ocasiones por religión aleja a las personas, pero si lo vemos de esta forma, ¿no? Como yo estudio para poder acercarme al otro, para poder aprender del otro, yo practico una filosofía de vida que me permite ver las virtudes que tiene el otro, que tiene otra cultura y enriquecerme de un diálogo, ¿cierto? Evidentemente que va a ser una idea que va a llamar mucho más que solamente un conjunto de ritos y mm, plegarias. ¿M? mm, Por lo cual, en medio de toda esa aversión natural, podríamos llamar hacia la religión, por lo que pasó en otras épocas, el judaísmo ha sabido, como cultura, ha sabido surfear, digamos, ¿eh? Porque es verdad que tenemos ritos, es verdad que tenemos un pensamiento tal vez mágico, ¿cierto? En el cual tú pides cosas y esperas que el universo, Dios, te bendiga, te apoye, etcétera. Pero es algo que tienen prácticamente todas las culturas, ¿no? Las plegarias, los mantras, diferentes nombres, diferentes deidades o diferentes enfoques, pero todos tienen este pensamiento mágico. ¿Cómo hemos sabido nosotros ir, cierto, saltando un poco esta aversión del hombre laico, del hombre ilustrado, del hombre que quiere libertad de conciencia, que quiere pensar por sí mismo, que ya no quiere que le digan lo que tiene que pensar? Bueno, el judaísmo, ¿cierto?, entiende que si existe el concepto de religión y nosotros nos enfrentamos a ese concepto, nosotros sí tenemos una religión, sí tenemos una concepción religiosa de la vida, pero, ¿cierto?, tratamos de vivirla con la mayor apertura posible y eso se ve desde nuestra misma tradición, ¿no? El Talmud es un compilado de discusiones rabínicas, no es un libro de dogma donde se nos dice que A es A porque mm, simplemente es A y todos tenemos que creer en A o nos vamos a ir al infierno o vamos a tener algún tipo de castigo o no vamos a ser felices. Es un libro, principalmente una obra, un compilado legal de discusiones.
valoramos mucho la discusión, valoramos mucho el estudio y valoramos mucho la pluralidad de opiniones y de visiones. Por lo cual eso ha permitido que, a pesar de que sí, tenemos que reconocer que tenemos elementos propios de una religión, ¿cierto? Tal vez no encajamos 100% en lo que habitualmente se entiende por una religión, o lo que la gente habitualmente entiende por una religión. ¿Mm? Justamente a raíz de este pluralismo y esta apertura que se dan todas las ramas del judaísmo, no solamente una cosa del reformismo, sino que también en la ortodoxia, en el movimiento conservador también se valora mucho esto de lo que pudiésemos llamar esta discusión en buena ley. No es Mm. por pelear, sino que es una discusión, un debate que obviamente hace enriquecedor la experiencia de estar en una comunidad judía o de estar inserto en la sociedad judía. Oye, Leonardo, pensaba para todas aquellas personas que no tienen conocimiento sobre el judaísmo y las terminologías que has utilizado, eh, ¿qué es la Torá cuando se habla de la Torá? ¿Tiene alguna relación con la Biblia del cristianismo? Y mencionaste tú el Talmud, ¿en qué época más o menos nace y por qué razón nace y cuál es su función? Mira, en cuanto a la Torá, nosotros con los cristianos compartimos el concepto de Biblia, ¿no? El concepto más cercano que tenemos nosotros a Santa Biblia es el Tanaj, ¿ya? Que tiene tres partes: Torá, ¿cierto? Neviim y Ketuvim. Torá, los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés, el Pentateuco, como se le conoce, ¿cierto? Que también son los 5 primeros libros de todas las Biblias cristianas, de lo que ellos conocen como el Antiguo Testamento. Entonces eso sería Torá. Luego tenemos Nevi'im, que son los profetas, ahí está Isaías, está Jeremías, etcétera. Y luego tenemos también los Ketuvim, que son los escritos. Uno de los más famosos son los salmos, los Teilim, que la tradición en cierta forma dice que son obra de David, ¿cierto? Del rey David. Entonces, eso en primera parte, compartimos libros en común con los cristianos, eso es cierto. Lo diferente es la forma de leer, ¿no? Eh, Tenemos de repente puntos en los que leemos igual, en otros puntos no leemos igual, pero es el mismo texto, o sus fuentes son las mismas, digamos, no obstante que han pasado por procesos de traducción, etcétera. Y por otro lado, ¿cierto? En cuanto al Talmud, es un compendio de lo que pudiésemos llamar, o sea, es que en realidad reúne hartas cosas. Si yo dijera que es un compendio de ley judía, de leyes religiosas judías, estaría quedando corto con la definición, porque también tiene Agadá, también tiene relato, tiene Midrashim, tiene enseñanzas que son de tipo más bien simbólico, podríamos decirlo, para que pueda entender el público que nos escucha. Y también de ley, ¿no? De qué hacer, cómo aplicar una sanción, cómo hacer esto otro, en una época en que se estaba pensando con la mentalidad de que habían tribunales, ¿no? Que tenían que aplicar ciertas normas, porque la Torá recoge una serie de normas que no son solamente de carácter religioso, algunas son de carácter civil. ¿Qué pasa si mi animal, tengo un buey y supongamos atropella al hijo del vecino? Que eran temas que eran propios de lo que hoy día llamamos la ley civil, ¿no? Que no tiene que ver con normas religiosas. En ese tiempo estaban como juntas, ¿no? Tenían un trasfondo ético de por qué tengo que respetar al vecino, y habían algunas sanciones que había que aplicar. Entonces, los rabinos discuten esto, discuten si las sanciones son adecuadas, cómo se deben aplicar, cómo. Entonces, hay temas de ley, naturalmente, ley civil, hay temas de ley penal también, cómo castigar a una persona que asesinó a otra. Y es lo que a veces hay gente que no entiende cuando lee Torah, ¿no? Cuando lee y dice, ¿por qué estamos leyendo un libro religioso que dice, el que haga tal cosa va a morir? ¿Por qué Dios quiere matar a la gente? Bueno, era un sistema jurídico también en su época, ¿no? O sea, el concepto es más grande que una religión, era una civilización, un proyecto de civilización. Y por otra parte, también, si uno no lee el Talmud, va a quedar cojo en la interpretación de la Torá, porque finalmente son los sabios del Talmud los que dicen, incluso si alguien, por ejemplo, lee la Torá y dice esto es mucho, nada que ver, esto no estoy de acuerdo, se va a dar cuenta, si va al Talmud, que muchas de esas discusiones ya las tuvieron los sabios. Jajameinu, ¿cierto? Si uno libera nuestros sabios de bendita memoria, ya muchas veces se enfrentaron al texto de la Torá desde el punto de vista de que esto no puede ser, esta pena no se puede aplicar, etcétera. Y esa visión que a veces hay de que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, uno va al Talmud, lee las discusiones,
Y se da cuenta de que, por ejemplo, los sabios enseñan que un Sanedrín, en palabras claras, un tribunal de rango superior, una Corte Suprema, que aplica la pena de muerte más de 2 veces en un lapso de 70 años, se considera un tribunal asesino, que no aplicaba la pena de muerte por deseo de justicia, sino por que le estaba gustando la sangre. Entonces, todas esas discusiones hablan, y otros lisa y llanamente dicen que la pena capital, aparte de que se evitaba, nunca se aplicó, o la ley de Talión, por ejemplo, nunca se aplicó, el ojo por ojo, diente por diente, que aparece en la Biblia. Tenemos fuentes que dicen esto nunca se aplicó. Y eso también lo tomamos de otra parte. Como dijimos, dat, religión, lo tomamos de los persas. Esto del diente, ojo por ojo, diente por diente, la ley de Talión la tomamos del código de Hammurabi, ¿no? Mm. Entonces, le dimos una perspectiva ética, nuestros sabios defienden eso, nunca la aplicamos como se aplicó, digamos, en las culturas anteriores a la nuestra, siempre le dimos una perspectiva ética, y así hemos ido progresando y avanzando. El Talmud, ¿cierto?, tiene dos partes, digamos así, hay quienes no van a concordar conmigo en esta explicación, pero eh, por varias razones, digamos, porque hay otras formas de sistematizar o esquematizar, más, mejor dicho, el Talmud, pero el lenguaje es muy sencillo, se compone de la Mishnah y la Gemara. Y la Mishnah es un primer compendio de leyes, tradiciones y transmisión oral, ¿cierto?, que hace Yehuda Nasi, Yehuda el Príncipe, un hombre importante de su época, y hace esta compilación de la Mishnah, y luego a raíz de la Mishnah surge lo que conocemos como Gemara. Mm. Tiene una forma muy bonita de ubicarse en el texto, donde tenemos un texto al medio, luego tenemos una serie de comentarios alrededor, depende de dónde está ubicado, uno va a decir esto es tal cosa, esto es de tal época, no te puedo decir qué época en general porque me extendería mucho. Mm. Cada parte del Talmud finalmente es una época distinta, ¿no? Mm. Entre un grupo de rabinos que se llamaban tenían los Amoraim, los Tanaim, etcétera. Entonces, fueron diferentes épocas, diferentes escuelas, diferentes formas de pensar la Torá, de leer la Torá, y que convergen finalmente en esta gran obra que es el Talmud, y que además tiene dos versiones: el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, y el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Entonces, cuando uno quiere hablar de práctica judía, Mm. eh, sea el nivel que sea de práctica de uno o al movimiento que uno pertenezca, eh, indudablemente tiene que ir al Talmud, porque en el Talmud se encuentra la lógica por la cual se fijaron ciertos criterios, y cuando uno va, uno, ¿cierto?, teniendo presente eso, ya puede modificar, cambiar o alterar o repensar o resignificar, pero la base de la práctica judía, al menos la práctica religiosa, se encuentra en el Talmud. Así que es un texto muy importante y que por otra parte muchas veces eh, hace que uno lea desde otra perspectiva el texto de la Torá, insisto, sobre Mm. todas esas partes que a la gente habitualmente le genera un poco más de conflicto. Una lectura adecuada del Talmud, y guiada, obviamente, coordinada, sistematizada, ayuda a que la persona pueda entender mejor ciertos temas, porque finalmente nos estamos enfrentando a una cultura que, insisto, sigue en marcha, pero el texto está basado en un determinado momento de la cultura, en un momento en que se hacían sacrificios animales, en fin, cosas que hoy día no se hacen y que es probable que nunca se vuelvan a hacer. Eh, y evidentemente, ¿cierto?, va cambiando, pero se basa en otra época, ¿no? Entonces hay que entender esa época, hay que ver cuál era la mentalidad de la época, según cómo se vaya ubicando, al menos, digamos, uno puede estimar la época historiográficamente, no obstante que la Torá no es un texto cronológico, eso es otro punto. Eh, lo cual evidentemente uno va a tener que recurrir al Talmud y a la otra serie de Talmud y otra serie de fuentes que hay que nos permiten en el fondo entender cómo leer adecuadamente la Torá. Insisto, no es un libro de dogma, no nos va a decir cuál es la lectura correcta, pero nos va a dar una pauta, nos va a dar ideas, nos va a dar criterios que nosotros podemos ocupar hoy día por analogía en cualquier situación de la vida. Mm. Es un texto que está dado para una época sin computadores, sin internet, sin fibra óptica,
sin ninguna de esas cosas, pero podemos adaptar todas estas cosas, todos estos criterios que se basan en la Torá, ¿cierto? Que se sistematizan en el Talmud, pueden aplicar para cualquier situación de hoy día y nos puede servir para dar respuestas interesantes e inteligentes para el siglo XXI. Creo no haberme apartado mucho de lo que estábamos hablando, pero es más o menos eso. Oye, genial, muchas gracias por esa explicación. Tanto la Torá como el Talmud no mencionan a Jesús. ¿Cuál es la visión del judaísmo con respecto al Jesús, a la imagen que se ha construido de Jesús, desde la perspectiva de la que tú estás practicando? La Torá no tiene ninguna alusión a Jesús porque, ¿cómo se llama? El tiempo en que aparece, aunque es compilada, etcétera, eh, todavía es muy anterior, digamos, a Mm, toda esta compilación surge con Esdra, el escriba. Estamos hablando varios siglos, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. El Talmud sí hace alusiones a la existencia de Jesús, ¿cierto? Yahshua aparece con... por algunas partes, digamos, se puede entender someramente que se está refiriendo a él, como un afán de los sabios de combatir, o discusiones donde se combate principalmente lo que se conocía como la herejía, combatir a los minim, a los herejes, que eran todos los primeros cristianos en su mayoría eran ex judíos o eran judíos que habían adoptado una nueva forma de religión. Y de pronto había una necesidad como de aclarar ciertos puntos, ¿no? De cómo demarcar esta diferencia entre el cristianismo y finalmente lo que queda como el judaísmo rabínico, ¿no? El mm, judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo. Eso es muy interesante. Para nosotros como judíos hoy día, Jesús no es una divinidad, obviamente, no tenemos ningún tipo de idea cercana a eso. De hecho, ha sido una postura histórica bastante coherente. En todas las épocas nos hemos opuesto a las ideas de dioses hombres, ¿m? Que eran ideas muy propias de la cultura griega o de otro tipo de mm. cultura. Por lo cual no sería para nadie extraño, o sea, si nos encontramos con alguien que vivió hace 2000, 3000 años atrás y le preguntamos en qué creen estas personas que viven en cierta parte y que tienen un templo y qué sé yo, van a saber que creemos en un Dios que no tenía formas, ni figuras, Mm. ni... Entonces, es algo que no es extraño para nadie, ¿no? O sea, la postura que tomó el judaísmo rabínico era la que había que tomar, no tiene otra lógica. Fue todo un desarrollo histórico para llegar finalmente a este monoteísmo a secas que implica el judaísmo, ¿no? Eh, Hay una cita muy interesante en un libro que se llama La Iglesia dialoga con la sinagoga, en la cual el autor de ese libro, que no recuerdo en este momento, entrevista al rabino Ángel Kreiman, soy un liberajá que fue mi rabino en la adolescencia. Eh, y en una de esas partes le preguntan, en una de las partes de la entrevista le preguntan, ¿qué opina él como rabino sobre Jesús, o qué opina el judaísmo sobre Jesús? Y él dice, hoy Jesús sería visto como un judío que acercó a la gente a la tradición y al fondo de la tradición, más allá de las formas, de la parte exotérica de toda religión, que es eso que nosotros vemos, ¿no? En el catolicismo, la hostia, en el judaísmo, los tefilín, en el Mm. islam, la meca, eso que se ve, eso que es visible, que es, no necesita mucho procesar, ¿no? Que está ahí, Mm. que es la parte que está exterior de la religión. El rabino Kreiman dice que Jesús lo que hace es ir al fondo tal vez del sentido de la religión judía, cuando pone énfasis en el amor al prójimo, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo está en la Torá. Mm. Luego tenemos sabios también que lo van a recalcar mucho tiempo antes de que Jesús existiera. Eh, entonces, para nosotros como judíos, obviamente, la figura de Jesús marca la diferencia entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, indudablemente, Mm. pero no tenemos una versión hacia él. ¿M? De hecho, hay una postura muy interesante que dice que quien nace judío muere judío, independiente de la religión que adopte. Por lo cual para nosotros María, José, Jesús y todos los apóstoles que hayan sido judíos, para nosotros murieron como judíos, solamente que tuvieron la búsqueda de otro camino. Hoy en día nos hemos enriquecido mucho de lo que se conoce como el diálogo interreligioso, el compartir con cristianos, con musulmanes,
en un ambiente de confraternidad, con un compromiso por la coexistencia pacífica, por lo cual para nosotros hoy en día, digamos, no es tal vez no es tan grave o tan difícil como fue este compartir en otras épocas. Yo me imagino en la época de los sabios, seguramente, los sabios del Talmud, seguramente era más difícil, ¿no? Ver a alguien abandonar su cultura, su tradición, por tomar otras cosas que podían tal vez tener un trasfondo judío o parecerse mucho al judaísmo, pero era lo mismo, ¿no? De repente a mí me tocó ver en una ocasión en una persona que se convirtió al judaísmo, eh, que su familia lo rechazó. Y el fundamento de su rechazo era: ¿por qué tú rechazas las tradiciones o la fe de tus padres? Es un tema súper fuerte, ¿no? De repente en alguna familia la religión es un aspecto muy importante. Entonces, imagínate en algunas familias me imagino yo, padres judíos, ver a sus hijos convertirse a una nueva ola de judaísmo más, tal vez hippie, de amor y paz, ¿no? Entonces, de dejar tus pertenencias. Los primeros cristianos tenían todo un tema con el tema de las comunidades, de vivir en común, de tener los bienes en común. Tal vez podía ser muy atractivo, ¿no? Como hoy día tal vez pudiese llamar la atención a un grupo de personas jóvenes vivir en una especie de kibutz ecologista, ¿no? Eh, y alguien podría decir: ¿pero por qué te vas a ir a un kibutz ecologista laico? Supongamos en un hogar judío religioso. Nosotros te enseñamos a rezar todos los días y a estudiar Torá, y nos gustaría que fueras a una yeshiva, a una escuela, para que te formes y seas rabino. Eh, Siempre de repente hay nuevas generaciones que buscan nuevos rumbos, ¿no? En esa época yo creo que fue más violento por eso, para los sabios, para los maestros, para las familias, para los padres, ver que sus hijos rechazaban las tradiciones era como, en el fondo también se sentían tal vez rechazados ellos mismos, por lo cual puede ser que se haya visto con un poco más de choque. Hoy día no es así, hoy día hay una forma muy sana y enriquecedora de conversar, de dialogar y compartir, y creo que eso es muy importante. Evidentemente evitamos temas que puedan generar eh, chispas. No nos vamos a poner a debatir sobre el origen o no divino de Jesús, porque es algo que es un tema de fe, por lo cual además nosotros como judíos no buscamos convencer a las demás personas. Eh, pero claro, Jesús yo creo que marca el punto de diferencia entre lo que puede considerarse judío y lo que tiene que considerarse indudablemente cristiano. Naturalmente tenemos un camino en común, historia en común, pero hay diferencias y es válido que las haya. Y es necesario marcarlas, ¿no? Porque de otra forma podemos caer en una especie de New Age, donde hay una juguera de creencias, donde no se entiende nunca nada. Entonces, eh, no quiero que nadie se ofenda si tiene ideas New Age, pero creo que es importante marcar la diferencia, ¿no? Justamente para preservar el patrimonio, ese patrimonio inmaterial que cada cultura, cada religión y cada civilización tiene. Si yo meto a la juguera todo, no hago distinción entre qué es un mapuche, por ejemplo, llevándolo al contexto latinoamericano, y qué es un inca, o qué fue un inca, o qué fue un maya. Entonces se pierde la identidad de cada pueblo y se pierde la riqueza de cada cual. Entonces yo creo que eh, se necesita hacer distinciones, que es válido que existan, y Jesús yo creo que marca esa distinción, básicamente. De lo demás, en general, con los cristianos y con los musulmanes también, concordamos que muchas cosas, tenemos prácticas en común. Tú vas a países árabes, te vas a dar cuenta que antes de la oración los musulmanes se lavan manos, pies, o la mayor parte del cuerpo, y nosotros también, antes de hacer una serie de prácticas, como por ejemplo comer pan o bendecir, hacer la bendición del pan, la braja del pan, nos vamos a lavar las manos ritualmente, ¿no? No es un tema de lavarse las manos con jaboncito, como aprendimos a lavarnos las manos en tiempo de pandemia, sino que es algo ritual, que tiene un trasfondo espiritual, y también tenemos esto de lavarnos las manos. Los cristianos también tienen esto, los sacerdotes, si no lo sé bien me corrige, pero tengo entendido que los sacerdotes antes de hacer misa
tienen una parte en la misa en la que se lavan las manos. Entonces, tenemos muchas cosas en común, de práctica, eh, de ideas éticas también, por cierto, pero el punto que nos diferencia obviamente con los cristianos es la figura de Jesús, con los musulmanes es la figura de Muhammad, naturalmente, pero hemos sido capaces de entrar en una nueva forma de conversar respetuosa a pesar de estas diferencias. Gracias, gracias Leonardo por esta aclaración. El judaísmo es milenario, pero ¿cuál es el contexto que tiene el judaísmo en Chile hoy, 2022? ¿Qué pasa con las comunidades judías? ¿Qué están realizando? ¿Es minoritaria? ¿Es grande? Cuéntanos un poco de lo que ocurre con el judaísmo acá en Chile. Bueno, somos una minoría en todas partes, en algunas partes son más porque los países son más grandes, por lo cual en Argentina vamos a hablar de miles y miles, en Brasil vamos a hablar de miles y miles, pero en comparación a la población siguen siendo una minoría, seguimos siendo una minoría. En el caso chileno, según registros censales que hay desde cuando se consideraba en el censo, le preguntaban a uno de qué religión era, ahora ya no es, no funciona así parece. En ese tiempo se logró estimar que había 15.000 judíos en Chile, que éramos 15.000 personas la población judía en el país. De esas 15.000 personas, yo me atrevería a decir que hay una gran cantidad de personas que no tienen idea que es judía. De la otra cantidad, del otro resto, hay personas que saben, pero no tienen una participación activa en la comunidad, pero sí hay un grupo considerable de personas que son socios de alguna comunidad, participan, y estas comunidades tienen generalmente una sinagoga, tienen instituciones, generalmente todo se concentra en Santiago, hay colegios de la colectividad, etcétera. Y quienes somos, estamos en provincias o regiones, estamos un poco lejos de esa cantidad de prestaciones o de instituciones, ¿no? Pero hay actividad, hay vida judía, digamos. El movimiento más grande en Chile dentro de la colectividad en temas religiosos es el movimiento Mazortí, el movimiento conservador, con una presencia en varias ciudades. También hay comunidades ortodoxas, son más pequeñas, ¿no? Y sigue de a poco construyéndose tal vez una perspectiva o algunos proyectos más bien de corte progresista o reformista, que es en el fondo lo mismo, es judaísmo igual, las tres ramas nos ofrecen hablar de judaísmo, un espacio para personas judías, solamente que de repente las respuestas que se dan a ciertos temas o las formas de abordarlas son distintas, sí, pero eso es parte de la riqueza justamente y eh, esta pluralidad, como te decía, de opiniones y de visiones que implica el judaísmo. En Chile, como te digo, la población es mucho mayor a lo que realmente hay de participación. Eh, Se están haciendo esfuerzos, uno ve que se hacen esfuerzos en programas y proyectos de educación y otros. Ojalá más personas se puedan sumar. Y eso es lo que al menos yo observo, ¿no? Que hay movimiento, pero todavía hay mucho que hacer. Todavía se puede hacer mucho. Yo creo que principalmente para acoger a aquellas familias que no están cerca tal vez de una comunidad física, cómo poder acompañarlas, cómo poder acercar instancias que no solamente tú tengas que ir a una sinagoga presencialmente para poder estudiar, sino que también podamos encontrar espacios ahora que la pandemia nos ha permitido volcarnos a la tecnología, con esta bendición de la tecnología moderna, cómo poder generar nuevos espacios y nuevas instancias, ¿no? Y no solamente religiosas, sino que también culturales. Creo que eso es muy importante, porque finalmente la identidad es un proceso tan colectivo como individual, por lo cual cada persona va viendo cómo va gestando, y no solamente gestando, sino que adoptando, redescubriendo, resignificando o apropiándose también, ¿cierto?, de esto. Y legítimamente, ¿no? No es una apropiación cultural en el mal sentido de la palabra, pero cómo lo incorpora a su vida es algo muy personal también. Por lo cual puede ser que alguien quiera incorporarlo desde la religión, y para eso hay, para que una persona se case como judía, para que haga su bar mitzvah,
eh, para, qué sé yo, cuando nace un niño, hacer su brit milá, su circuncisión, todas esas cosas hay. Hay moalim, ¿cierto? Personas que son expertas en hacer circuncisión, tenemos mikves, lugares donde se pueden hacer baño ritual, hay sinagogas, hay centros deportivos, etcétera. Pero también puede que haya otra persona que se quiera acercar desde la cultura, desde el arte, y todos esos son espacios que todavía creo que estamos un poco al debe, no porque no haya suficientes artistas judíos en Chile, sino porque, bueno, las instituciones que hay ya tienen como su perfil, y el que mucho agarra, poco aprieta, ¿no? Entonces, una sinagoga tiene que hacer las funciones de una sinagoga. Yo creo que a medida que eh, la nueva generación se empieza a empoderar de su judeidad, de su judaísmo o de los judaísmos, van a empezar a surgir nuevos proyectos y eso es muy interesante. De momento hay, para el que busca hay, es el que busca ortodoxo hay, el que busca masortí hay, el que busca reformista hay, el que busca un grupo de intelectuales judíos hay asociaciones, fraternidades, organizaciones como Benay Brit, etc. El que quiere ser bombero en una bomba donde participa gente mayoritariamente de la comunidad, está la Bomba Israel. Hay muchas instituciones, no quiero hablar mucho a nombre de la comunidad porque eso es algo que evidentemente le corresponde, qué sé yo, al directorio de la Comunidad Judía de Chile, que podrán tal vez ellos decir más cuántas instituciones tienen, pero para el que quiere hay, alguien que quiere educar a su hijo en una escuela judía hay, está el Maimónides, que es ortodoxa, está el colegio hebreo que no es de corte ortodoxo, por lo cual hay para todos los gustos, hay para todas las búsquedas, pero todavía se puede hacer mucho más. Yo confío que a medida que de los 15.000 nos acercamos cada vez más a los 15.000 de los que sepan que son judíos y les interese ser judíos, y les interese el hecho de ser judíos, se puede hacer mucho más. Obviamente no al nivel de Argentina, Brasil, México, donde la comunidad es mucho más grande, pero y que ha construido instituciones mucho más grandes, con mucha más presencia, etcétera, pero de que se puede hacer algo, se puede hacer. Es un país donde está la libertad para hacerlo. Yo encuentro que el chileno la sociedad chilena es una sociedad muy abierta. Este es un país que es un punto de paz en Latinoamérica para la comunidad. Habitualmente no tenemos que enfrentar problemas de tipo ataques antisemitas ni nada de eso. Afortunadamente, y esperamos que siga así, ¿no? Que las nuevas generaciones sigan manteniendo la tolerancia. Sin embargo, uno compara con lo que pasa en Argentina, de repente sí han habido, han existido ataques en Uruguay eh, y en Venezuela. En cambio, en Chile no es así. Entonces, están las condiciones para poder hacer vida comunitaria, hacer también esto que se llama vinculación con el medio, ¿cierto? Compartir con el resto de la sociedad. Lo importante yo creo es que haya un adecuado recambio generacional y que las nuevas generaciones, insisto, sepan de su judeidad y puedan hacerlo algo importante para ellos. El judaísmo por sí mismo, o ser judío por sí mismo, no es algo importante por sí mismo para ninguna persona. Es la persona la que tiene el desafío de hacerlo importante para sí misma. Y eso eso es importante. ¿Podría definir así brevemente lo de ortodoxo, conservador y reformista para que quede bien claro esos puntos? Partamos al revés, el movimiento reformista es uno de los tres grandes movimientos, hay más, el movimiento reconstruccionista, el judaísmo humanista, hay más, ¿ya? Vas a encontrar de Quedemos con mucho, esos tres. de mu- claro, pero quedémonos con los tres más grandes. El movimiento reformista es el movimiento más antiguo de los tres movimientos. En respuesta al reformismo surge el movimiento masortí, un movimiento conservador, ¿m? Y posteriormente la ortodoxia, digamos. Eh, el movimiento reformista apuesta por una polidoxia, ¿m? Totalmente lo contrario a la ortodoxia. Es lo mismo, los mismos textos, todos vamos a leer lo mismo. Lo que cambia es la forma de leer, la forma de interpretar y la forma de poder, ¿cierto?, encontrar respuestas a algunas preguntas que son importantes. La polidoxia es, en el fondo, esta divergencia de visiones, a las cuales el movimiento reformista o progresista no le tiene miedo. No le tenemos miedo
a estas diferentes lecturas. Lo que nos importa es que que sea argumentada, ¿cierto? Que sea fundada, que tenga alguna lógica. No solamente cambiar cosas por cambiarlas, o porque sí, o porque se me antojó. El movimiento reformista valora mucho la tradición, mucho, pero también entiende de que al ser esto no una cultura muerta basada en textos, en letras muertas, sino que resucitamos el hebreo, logramos ser nuevamente un país, seguimos vivos y estamos en marcha, indudablemente importa eh, la opinión de la comunidad. Esa es la verdad de las cosas. La comunidad hoy, la comunidad actual, lo que hoy es la comunidad judía, su opinión también importa. No solamente la preservación de lo que otras personas en otras épocas dijeron, sino también lo que tengan que decir quienes viven hoy. Los que viven una vida judía o se esfuerzan por vivir una vida judía en una sociedad donde convivimos todo el tiempo con personas que no lo son. Entonces, esta necesidad de respuesta actualizada no surge con el reformismo. De hecho, tengo una cita acá del rabino Jay Kaufman, que dice lo siguiente: mira, la cualidad de adaptarse a los cambios y permutaciones es un rasgo característico del judaísmo y no constituye una novedad fruto del movimiento de la Reforma. En todas las épocas procuró el judaísmo responder a las necesidades del momento y no se abstuvo de las influencias externas, sino que supo adaptarlas y fundirlas en el crisol ideológico judío hasta incorporarlas a su propio acervo. Esto es lo que recoge, no crea el movimiento reformista, sino que recoge esta capacidad del judaísmo, ¿cierto?, de progresar con su propia sociedad y con el mundo. O sea, progresa la sociedad judía, progresa también con el mundo. No es una idea propia del reformismo, mismo si esto no es un invento reformista, sino que es finalmente simplemente abrirse a la realidad del judaísmo mismo. Sin embargo, en algún momento de la historia, ¿cierto? El reformismo en sus orígenes sí tuvo algunos momentos de definiciones muy importantes en los cuales algunos rabinos se sintieron un poco pesados a llevar, ¿no? En algún momento se cuestionó incluso si es que había que hacer Shabbat, ¿cierto? El día sábado como día de reposo, o si nos adaptábamos lisa y llanamente al día de reposo cristiano, que era el domingo. Estamos pensando en una Alemania protestante, en la cual el judío, perdón, no quería, disculpa, el judío ya no quería ser tan distinto a su vecino alemán. Quería sentirse incorporado a la sociedad alemana, y en cierta forma esto hizo que este fuera una época muy, de un pragmatismo muy grande, ¿no? La sinagoga se empezó a llenarse de órganos, sinagogas con construcción de estilo protestante, rabinos que hacían servicio con túnicas, con togas, ¿no? Es toda una cosa muy, fue un tema muy, un sincretismo muy grande con la sociedad protestante alemana. Y también, cierto, con la sociedad de pensamiento de carácter liberal alemán de aquella época, que obviamente influyó mucho en el reformismo. Pero esto es propio del judaísmo. O sea, los sabios del Talmud hubiesen vivido en esa época, hubiesen hecho exactamente lo mismo. Como, no sé, los sabios adaptan para pasar del Corban Pesaj, el sacrificio de Pesaj, al Seder de Pesaj, y adoptan los simposios romanos, por ejemplo. En cada época hemos tomado, ¿cierto?, de lo que hay, lo hemos cayerizado, si se quiere ver así, lo hemos hecho kosher, apto, lo hemos pasado por una perspectiva judía, ética, de práctica, de cultura, y lo hemos incorporado, digamos. O sea, de otra forma tendríamos que estar todos vestidos con, qué sé yo, con pieles de animales y haciendo sacrificios en un templo, no sé. Hemos tenido esa capacidad de adaptación. Y la reforma simplemente reconoce esta realidad y la adapta a la realidad de Occidente, de este Occidente moderno que se estaba gestando, el perfil del hombre moderno. En respuesta, ¿cierto? El movimiento conservador dice: está bien, tenemos que vivir en la sociedad secular, pero no al extremo de eliminar todo, ¿no? O sea, pongamos freno. Hay una historia muy interesante, hay un gran filósofo, un rabino y filósofo judío,
rabino Abraham Joshua Heschel, que a propósito este año se celebra, se han cumplido ya una cierta cantidad de años desde su fallecimiento. No recuerdo si son los 50 años desde su desaparición física, pero hay una serie de programas de educación sobre Heschel para este año. Es el año de Heschel. Heschel era un rabino que venía de una formación originalmente desde infancia hasídica, lo que se va a conocer después como judaísmo ortodoxo, pero en aquel tiempo era judaísmo tradicional, todos los judíos eran así, abrigos, una práctica de la religión muy estricta, muy mágica, muy mística, ¿no? Con una tendencia mucho al pensamiento mágico, no tan racionalizado. Y Heschel, ¿cierto?, se torna en un intelectual, se lo llevan a Estados Unidos, eh, el movimiento reformista, eh, no le gusta el movimiento reformista y se convierte en una especie de padre intelectual del movimiento Masortí en los Estados Unidos de América. Maestro de Marshall Mayer, que fue el que trajo después el movimiento, o que fue el que le dio su auge al movimiento masortío conservador en Argentina. Gran maestro de diálogo interreligioso, defensor de los derechos humanos, etc. Justamente, ¿cierto?, este paso de Heschel hasídico, reformista masortí, se explica por eso, ¿no? Él venía de una sociedad muy cerrada, una onda no compartamos con los gentiles, y aislemos, ¿no? Tenemos que aislarnos para eh, vivir nuestra judeidad. Abrámonos a la sociedad, pero se da cuenta que el reformismo en esa época tal vez estaba demasiado abierto, tal vez teme a la asimilación, y se va al movimiento Masortí o enseña en una institución Masortí por el resto de su vida, digamos, formando el pensamiento del movimiento, perfilando el pensamiento del movimiento conservador, que todavía antes de Heschel tal vez, me atrevo a decir, estaba en pañales. Y la ortodoxia, la última respuesta, es la que tenemos que volver a la tradición. Y la ortodoxia descansa, me disculpe quien no concuerde con esta visión, puede que a alguien le moleste mucho lo que voy a decir, pero insisto, todo esto a título personal, no quiero hacer ningún tipo de problema, pero bueno, tú me preguntas y yo respondo. La ortodoxia se funda, según yo, en una premisa que es errada. La premisa de que ellos son los preservadores de la tradición intacta. Esto es un error garrafal, porque como dijimos delante, la Torá está lleno de penas de muerte, después los sabios dicen que las penas de muerte no se aplicaban habitualmente, que no se aplicaban más de 2 por cada 70 años, que no sé qué, etcétera, etcétera. Que el ojo por ojo y diente por diente no es la ley de talión como venía del Código de Hammurabi, sino que era una restitución pecuniaria, o sea, si a mí me sacaban un ojo, yo tenía que pagarle a la persona, o si yo le sacaba el ojo a alguien, tenía que pagarle a esa persona una indemnización, el concepto de reparación. Hay una distinción entre qué tipo de órgano es, obviamente hay órganos que son más importantes que otros, curiosamente esa idea se recoge hasta el día de hoy en los ordenamientos jurídicos de Occidente. El Código Penal chileno, cuando hace la distinción entre el delito de lesiones graves, gravísimas, etc., justamente se distingue estas figuras por qué órgano ataqué, ¿no? No es lo mismo que alguien pierda un ojo a que, qué sé yo, le corte un labio, no es lo mismo, ¿no? La persona que pierde un ojo es una cosa que es invalidante, que la va a perjudicar toda su vida, por lo cual obviamente indemnizar eso es mucho más caro que si yo simplemente hice un daño que va a dejar una cicatriz. Es distinto. Esa visión también ya la tenían nuestros sabios que en su época en la discusión del Talmud. Entonces, definitivamente nosotros no tenemos una preservación de la tradición a secas. Hemos siempre ido interpretando, traduciendo, resignificando, viendo el fondo, rescatando símbolos, sacando cosas, agregando otras. Entonces, es todo un tema siempre de progreso. Esta idea de que la ortodoxia es la forma más adecuada de ser judío es equivocada. Es una forma de ser judío, pero no es ni la forma más adecuada, ni es la forma que preserva, en mi opinión, el judaísmo intacto, porque para mantener el judaísmo intacto tendríamos que irnos directamente al texto que supuestamente se reveló en Sinaí con Moshe, en el Ar Sinaí, en el monte Sinaí, y olvídate del Talmud, y olvídate de cualquier texto posterior, olvídate de la Agadot, de Midrashim, de la Tosefta, olvídate de todo, porque
para mantener un judaísmo puro, tienes que irte literalmente al texto del Sinaí y se acabó, digamos, 613 mitzvot a tabla estricta, digamos, y no hay más. Eh, Repiten muchas consignas que suenan atractivas para muchas personas, el cumplimiento irrestricto de las 613 mitzvot, cuando en realidad hoy día nadie puede cumplir 613 mitzvot. Muchas de las mitzvot o mandamientos de la Torá están vinculados al servicio eh, sacrificial del templo. No tenemos templo ni sacrificamos animales, y como te decía adelante, es probable que nunca volvamos a hacerlo, al menos nosotros como reformistas no tenemos ninguna intención de hacerlo. Eh, Tendríamos que estar hoy día nosotros matando palomas y corderos y no sé qué. Entonces, no existe eso de un judaísmo puro que venga con una línea de transmisión estricta. Por ahí se explica, ¿cierto?, de que todo lo que los sabios compilan son tradiciones orales que vienen de boca en boca desde el mismo Sinaí, por lo cual tienen la misma validez que la Torá. No quiero discutir eso, es una linda forma de verlo. Pero lo cierto es que el judaísmo ha pasado por transformaciones. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista judaísmo científico, lo estudiamos, digamos, históricamente hablando, lo estudiamos sociológicamente hablando. El judaísmo, ¿cierto?, no es una cosa pétrea que surgió hace 3.500 años atrás, o se empezó a desarrollar hace 3.500 años atrás con el concepto de hebreo, después el concepto de israelita, después el concepto de judío, y que ha quedado intacto tal cual como está. Un mínimo de estudio de la historia judía nos haría echar por tierra tal vez esos mitos que giran en torno a la ortodoxia. Más allá de esos mitos sobre la ortodoxia es una forma más de las que hay para poder entender el judaísmo. Es uno de los judaísmos, como tal es válido, tiene ideas muy buenas. Yo soy una persona muy admiradora, por ejemplo, del rabino Jonathan Sacks, Zichrono Liveraja, que fue un gran rabino ortodoxo moderno, por cierto, pero también dentro de la ortodoxia hay categorías de ortodoxos, está la ultra ortodoxia, está la ortodoxia moderna, qué sé yo, Chabad, movimiento de Torah, etc. Y hay siempre ideas muy novedosas y hay material muy interesante. Eh, También siempre hay una especie de diálogo entre los textos. Tú coordinas la forma de leer de un ortodoxo con un reformista y te das cuenta que los textos y lo que han escrito como que dialogan entre sí, ¿no? Son perspectivas muy interesantes. Uno se encierra solamente en una forma de leer, también cae en una forma de idolatría, ¿no? Se niega a aprender lo que está afuera, en otras visiones. Y como veíamos recién, una de las características del judaísmo justamente es el pluralismo, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes movimientos. Yo adhiero a los ideales del movimiento progresista reformista, que recoge tres elementos centrales del judaísmo, que son Dios, Torah e Israel. Ya dijimos que la Torah, más o menos. eh, eh, y como somos, adherimos a una idea de lo que Rifat Sonsino, este rabino de origen turco que nació en Ankara, etcétera, y que escribió un libro que se llama Introducción al judaísmo reformista, y que él rescata esta idea de la polidoxia. Como somos polidoxos, entonces no hay una respuesta sobre qué es Dios, ni hay una respuesta sobre qué es la Torá, ¿cierto? Entendemos que la Torá se compone de Torá escrita, Torá oral, etcétera, pero digamos que eso ya es un tema de esquematización, un tema de estudio. Si la Torá es revelada o no, cómo se reveló, choca esta idea de la Torá que cae en el Sinai con cómo se compilaron los textos, que eso es un tema histórico. Hay muchas partes del relato que no tienen ninguna fuente histórica, no hay ningún tipo de registro histórico de que, por ejemplo, hayamos estado esclavos en Egipto y que hayamos salido de Egipto, y aún así decimos que el texto es verdadero, que la Torah es verdadera. Torah Moshe Emet, la Torah de Moshe es verdadera. ¿Por qué? Porque la enseñanza ética que nos deja, la importancia de la libertad, el conflicto ético que implica la tiranía, el conflicto ético que implica la esclavitud, ¿cierto? La esclavitud humana, son cosas absolutamente reales y vigentes para todas las épocas. Entonces, el texto es real porque su contenido es real. Es verdadero porque su contenido es verdadero, porque nos deja una enseñanza ética verdadera. Entonces, somos polidoxos, ¿cierto? Y no te vamos a dar una respuesta de qué es Dios, de qué es el concepto de Dios, qué tiene que hacer para ti, pero es un tema del que hablamos. Entonces, es uno de los elementos del judaísmo que están muy presentes en el judaísmo reformista. Torah, evidentemente. Torah escrita, Torah oral. Estudiamos, ¿cierto?, los textos, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Hay que saber.
hay que saber para opinar, hay que saber en qué para allá está tal cosa, hay que saber qué dicen los sabios sobre esto y qué dicen sobre esto otro, etc. Eh, no te vamos a decir cómo leerlo, ni la forma adecuada de leerlo, ni a qué rabino tienes que seguir en el Talmud, porque en el Talmud hay una postura mayoritaria, que es la comúnmente aceptada, y va a haber una postura minoritaria. Y que como postura perdedora en el debate del Talmud no significa que no tenga derecho a que nosotros la retomemos, la resignifiquemos o la volvemos a ver. Yo estuve en una clase un tiempo atrás donde un rabino decía, esta idea era la mejor idea, pero fue desechada porque para su época nadie estaba preparado para acogerla. Y alguien se preguntaba, ¿y hoy día sí? ¿Estamos preparados? Sí, hoy día sí. Hoy día gana tal rabino, no el rabino que aparece ganador en el Talmud. La forma de leer los textos no te la vamos a decir, la forma de enfrentarnos desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista ético, filosófico, desde un punto de vista religioso. Si alguien apareciera y nos dice, yo creo en esto, digamos, a secas, tampoco, digamos, teníamos problema. La persona tiene derecho a tener su propia relación con los textos, ¿no? Regalonear con los textos. Y finalmente, otro tema, elemento central del judaísmo, y que está vinculado con la idea de redención, algunos llaman era mesiánica, etcétera, es Israel, ¿no? El retorno de los judíos a no ser solamente un pueblo que estaba repartido por el mundo, sino que ser un pueblo que tiene un país, que forma un país. Tierra, la tierra es un elemento de todo Estado, de todo país, de toda nación. Eh, Teníamos el pueblo, teníamos la identidad, teníamos el idioma, teníamos todas estas cosas, pero nos faltaba el elemento tierra. Y a diferencia tal vez de otras culturas, no sé, yo me imagino nuestros amigos gitanos, son un pueblo también, el pueblo gitano, la nación gitana, dicen algunos, es un pueblo que no tiene tierra, ¿no? Pero no tienen el ideal de tener tierra, ellos son felices con esto de ser de todas partes y no ser de ninguna. Pero para nosotros siempre tuvimos un arraigo muy grande con Israel. Para nosotros Israel, lo que pasó en el 48, implica no solamente un logro político, desde un punto de vista cierto, meramente político, el sionismo y todas esas cosas, sino que también implica eh, un punto, el punto más álgido de la autorrealización del judaísmo como cultura propiamente tal. Y esto tal vez puede sonar muy raro, y por eso que a veces quienes nos estudian desde afuera, desde la academia, no saben bien dónde encajarnos, ¿no? Porque lo habitual sería de que si fundamos un país en 1948, ¿cierto? Y nos fuimos a vivir allá, todos habláramos igual y todos pensáramos igual. Si tú llegas allá y hay judíos de origen ruso, y judíos de origen alemán, y judíos de origen español, y entonces vas a escuchar ladino, vas a escuchar un hebreo con un acento, con otro acento, judíos de origen árabe, una gran parte de la población que habla árabe, y no solamente árabe, sino que judíos que son de origen árabe y que hablan árabe en su casa, y un país donde hay letreros en árabe, inglés y en hebreo, y un Knesset, un parlamento, donde los dos idiomas oficiales del Estado, como son el árabe y el hebreo, entonces hay discusiones parlamentarias en hebreo y en árabe, lo cual, por ejemplo, muchos critican a Israel como país, como democracia. En Chile todavía, conteniendo más de 1 millón de ciudadanos, ¿cierto?, mapuches o de origen mapuche, todavía no tenemos este nivel de inclusión de que alguien pueda hablar en mapuzungún, ¿cierto?, en el Congreso. Se ha visto más esta apertura en la Convención Constitucional. Bueno, en Israel eso ya existe, y existe desde su origen, ¿no? Desde su origen se consideró como un país pluricultural, lo que hoy día se discute en Chile, la plurinacionalidad. Esta pluralidad se barajaba desde sus orígenes, ¿no? Como Estado moderno. Y estos son los tres elementos, ¿no? No te vamos a decir cómo tienes que tener tu relación con Israel. ¿Cuál es tu postura en particular? Estamos abiertos a todas las posturas, incluso a las que puedan ser más críticas y tal vez más duras. Por cierto, dentro de la comunidad también las hay, siempre en aras de que a Israel le vaya mejor, ¿no?
eh, porque nuestro corazón en cierta forma está con Israel siempre, independiente de que como todo país tenga ciertos o desaciertos, eso es otro tema, pero Israel es un elemento importante para nosotros como judíos progresistas. Por eso que en algún momento, cierto, le dimos mucha importancia como reformistas a que las personas pudiesen acceder a estudiar judaísmo, a rezar, etcétera, en su propio idioma. Hoy día se ha vuelto, se ha decidido volver a darle importancia a leer en hebreo, a aprender el idioma hebreo, a rezar en hebreo, a tener una vinculación con el hebreo. Tal vez en algún momento en que fuimos un pueblo sin tierra, ¿m? O sin derecho a la tierra, porque estábamos esparcidos, siempre teníamos la tierra en nuestro corazón, Eretz Israel siempre en nuestro corazón, tal vez era dable, ¿no? Que la realidad implicara que yo pudiese rezar en alemán si fuese era alemán, o pudiese rezar en francés si era francés, o pudiese rezar en árabe si era, vivía en un país árabe, ¿no? Pero hoy que sí tenemos tierra, entonces es dable que, que, que podamos, digamos, volver a esta, y es lo que hicimos, ¿no? Resucitar el idioma hebreo, hacerlo pasar de una lengua muerta a una lengua meramente ritual, donde por mucho tiempo muchas personas emplearon el hebreo como idioma litúrgico sin entender una palabra de lo que decían, pasar, ¿cierto?, a hacerlo una lengua viva, donde ya hay 8 millones de hebreo hablantes en el mundo. O sea, no solamente gente que reza en hebreo, sino que habla hebreo habitualmente, todos los días. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Es un trabajo que fue muy, digamos, requirió mucho esfuerzo y ha dado sus frutos y nos ha permitido seguir en marcha, digamos, a los tres movimientos, a los otros que están fuera de los grandes tres movimientos, a Israel como un compilador de la cultura judía de todas partes. Es esto, o sea, imagínate la diversidad de sabores, ideas, sonidos que hay en un país como Israel. Los judíos rusos tocando acordeones y los judíos árabes con pan pita y muchos condimentos, y los judíos de origen francés, tal vez con un gusto muy acentuado por los buenos quesos. O sea, hay de todo. Es una, Israel refleja, pero nosotros, por eso al menos también para mí es muy importante Israel en toda esta cosmovisión, pues finalmente viene a reflejar lo que es el judaísmo. Y por eso que nos preocupa mucho, a mí como reformista me preocupa mucho qué pasa con Israel, cómo responde de repente a las desavenencias políticas o las dificultades políticas, porque cómo lo enfrente, indudablemente nos va a afectar a todos como judíos, ¿no? Da espacio para que nos increpen o nos desafíen o nos cuestionen. Porque en cierta forma eso es Israel, ¿no? Es la convergencia de todos estos judaísmos. Y si uno ve desde la Reforma, el movimiento progresista, que hay alguna idea que pareciera no acercarse mucho a estos ideales o principios o valores judaicos, a este conjunto de valores judaicos, uno puede cuestionar, ¿no? Supongamos que se rechazara legalmente darle ciudadanía a personas que vienen de una familia mixta, por ejemplo. Mamá no judía, papá judío, uno criticaría eso, ¿no? Diría, esto no está bien, no está de acuerdo con nuestros valores, que son la inclusión, etcétera. ¿Se puede equivocar Israel como Estado, como sistema político? Evidentemente, como cualquier otro. Pero a pesar de todo eso, ¿cierto? Recoge estos ideales, y, o sea, es la materialización de lo que pudiésemos llamar el sueño judío, de, que es compilar o no compilar, sino que permitir la coexistencia de los judaísmos y con eso permitir también o sentar las bases de nuestra convivencia y coexistencia pacífica con el resto de los pueblos. Acuérdate, primero paz en casa, luego paz en el mundo. Ataturk, el padre de los turcos, fundador de la República Moderna Turca, que a propósito muchos dicen que era de origen judeo-sefaradí, decía esta frase: paz en Turquía, paz en el mundo, paz en la casa, paz en el mundo. También hay don Benito Juárez en México decía esto de, cierto, la idea de esto como de que si tenemos paz adentro, está, entre las personas, entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Entonces nosotros esperábamos que se nos respetara nuestro derecho a la tierra y nosotros a cambio
siempre hemos estado abiertos a respetar a todos, ¿cierto? A todos los judaísmos y también a nuestra relación con el otro, las otras religiones, las otras culturas, las otras nacionalidades. Pero esos tres elementos están muy presentes en el reformismo, son muy importantes para nosotros. Dios, Torah e Israel. No te vamos a explicar ni a decir una respuesta única, pero sí son temas que los cuales vamos a girar constantemente y que son de nuestra especial preocupación o atracción intelectual, al menos. Eso es muy, muy importante que la gente lo sepa. Porque puede ser que alguien piense que el judío progresista no le interesa la tradición, no le interesa la Torá, no le interesa la práctica judía, no le interesa hablar de divinidad ni ninguna cosa. Eh, Tenemos menos alergia a cuestionar las cosas, ¿no? A cuestionarnos la visión tradicional de Dios, o a cuestionar una visión en particular de Dios, incluso mi propia visión de la divinidad, ¿no? Tenemos menos alergia a cuestionar, discutir, pero son temas que van a salir. ¿M? Para nosotros sí son temas importantes y considero que si nos alejásemos al menos de esos tres ejes centrales, seríamos cualquier cosa menos un movimiento judío. ¿M? Pero los elementos centrales están. Lo importante es que la gente sepa que hay diversas formas de vivir el judaísmo. Me encantaría en alguna ocasión hablar del judaísmo humanista, del judaísmo reconstruccionista, que son dos movimientos que están hoy día están como en auge, ¿no? Están en aras de crecer, pero será para otra entrevista. Leonardo, hoy para las personas que se metieron a las redes sociales, no sé, Twitter, Instagram, vieron un hashtag We Remember, que recuerda, ¿cierto?, las víctimas del Holocausto. ¿Qué significa para ti esta fecha? ¿Cómo la vives? Mira, yo no tengo familia que haya sufrido la Shoah, el Holocausto, no, no tengo una historia familiar con eso, pero en la comunidad, en el mundo y en Chile, naturalmente hay mucha gente que sí, tenemos muchos sobrevivientes también. Han ido de a poco muriendo los sobrevivientes, que dan un testimonio viviente de la barbarie nazi, de cómo una sociedad se puede llegar a arruinar a tal extremo por el odio, ¿no? Por el odio generalizado, donde todo el mundo cae en un discurso de odio y no lo cuestiona. Solo los judíos progresistas cuestionamos todo. De pronto en la sociedad alemana, una sociedad tan avanzada, faltaba esto. El 27 de enero, que es mañana, es el Día Mundial, ¿cierto? Internacional de conmemoración en memoria, suena redundante, pero así se llama, en memoria de las víctimas del Holocausto. No, no solamente las víctimas judías, por cierto, me gustaría aclararlo. He leído por ahí que dice en memoria de las víctimas judías del Holocausto, pero también hay un trabajo muy interesante que se debe hacer sobre todas las otras víctimas, ¿no? Nosotros Mm. tenemos nuestro día interno, que es Yom HaShoah, el día de la Shoah, de conmemoración de la Shoah, que ustedes podrán ver videos que en Israel suenan las sirenas y la gente se baja de los autos y se para unos minutos a poder reflexionar, algunos llorar a sus muertos, etcétera, y recordar digamos, el hashtag Never Again, ¿no? Nunca más, el compromiso de que vamos a trabajar para que esto nunca más ocurra. Eh, pero este día que nos otorga la UNESCO, ¿cierto? Es un día internacional y no solamente, digamos, visto desde el punto de vista judío del sufrimiento de nuestros hermanos, sino que también del sufrimiento de gitanos, de francmasones, de testigos de Jehová, de personas LGBT, etc. Para mí es un día muy, muy profundo, de mucha reflexión. No lo veo como un día de reflexión religiosa, para eso está Yom Mm. HaShoah, hay actividades especiales para ese día, qué sé yo, el Malé Rajamim, algún rezo, alguna cosa, digamos que nos dé algún consuelo en ese momento de recordación, pero, ¿cierto? El día de mañana yo al menos lo vivo como un día de conmemoración de carácter laico, sumamente cargado de activismo, por lo cual es un día en el cual mis redes sociales se llenan no solamente de We Remember, sino que también de Nosotros Recordamos, sino que también de Nunca Más, de Mm. historias, qué sé yo, de personas que sufrieron, de testimonios. Para mí es un día muy importante desde ese punto de vista, ¿no? De este activismo laico que va más allá de simplemente recordar a las personas que sufrieron o que fueron víctimas dentro de las comunidades. O sea, es un día que lo marcó la UNESCO, ¿cierto? Entonces, para mí lo más importante de mañana es que este día no llegue a mí, ¿cierto? Que yo no solamente voy a recordar mañana y en Yom HaShoah, en el día de la Shoah y del heroísmo,
a los caídos, a los mártires, a los que murieron haciendo Kiddush Hashem por la santificación del nombre de Dios, etcétera, por el solo hecho de ser judíos. Los recordamos siempre. ¿Mm? Es una memoria santa que tenemos siempre presente en nuestro quehacer, está siempre presente. Y si nos olvidamos, siempre aparece ahí el virus antisemita, recordarnos que no podemos darnos el lujo de desentendernos de esa lucha, de desentendernos de ese trabajo, de desentendernos de la memoria. ¿Mm? Y tenemos que hacer compromiso todos los días. ¿Mm? Insisto, es un deber sagrado, ¿Mm? Diario, cotidiano, tanto como rezar o como ponerse tefilín, qué sé yo. Lo de mañana a mí me interesa que llegue a personas como las que nos van a escuchar en esta entrevista. Lo de mañana me interesa no que llegue a mí o a otro Moishe que conozca de la comunidad, no, porque nosotros ya sabemos, insisto, siempre tenemos esta memoria. Me interesa que llegue a mi vecino no judío, que llegue a mis amigos de Instagram. Tengo 12.000 y tantos seguidores en Instagram, es una buena plataforma donde la mayoría obviamente no son personas de la comunidad. Poder llegar, ¿cierto?, con este mensaje de decirles, mira, cuando no combates el odio, cuando no te esfuerzas en combatir el discurso de odio, pasa lo que pasó en la Shoah, ¿no? Lo que pasó en el Holocausto. Pero fuimos solamente nosotros. También hubo otras personas, ¿cierto? Gitanos, personas LGBT, personas con problemas de algún tipo de discapacidad, una sociedad profundamente discriminadora y profundamente hater de la dignidad humana. O sea, no reconocía la dignidad humana a secas. Tenías que tú tener ciertas condiciones para poder ser, es fuerte, ¿eh?, contado dentro del género humano. Y si no contabas con eso, estabas excluido por un tema ideológico de la categoría de humano. Es una cosa muy fuerte. Por lo cual, para mí, mañana lo primordial es llegar a la población no judía, ¿m? A las personas no judías. No es una conmemoración para mí, insisto, yo conmemoro todos los días tengo este recuerdo, todos los días recapacito sobre las horribles consecuencias que puede haber cuando uno construye una cultura de la deshumanización, deja de ver al otro como humano. ¿M? Por lo cual, lo principal de mañana es poder llegar al público en general con este mensaje y ojalá que estemos a la altura de hacerlo, ¿no? Para que las personas puedan también reflexionar con nosotros, porque, insisto, no es un tema solamente de judíos, no es que solamente recordando esto nos aseguremos nosotros como judíos que nadie nos va a hacer daño. Mañana, un día fue la colectividad judía, mañana pueden ser las personas LGBT, pasado mañana pueden ser las mujeres, etcétera. Si yo contribuyo a la cultura del odio, o al contrario, no hago nada para combatir la cultura del odio, ¿cierto? Del genocidio, de la deshumanización, en cualquier momento me puede tocar a mí. Entonces, el llamado de mañana, 27 de enero, es que a través de la memoria de las víctimas, seamos capaces, de todas las víctimas de la barbarie nazi, seamos capaces de construir mejores sociedades desde el respeto, la tolerancia y desde un activismo, aunque suene redundante, activo, fuerte, firme, en contra, ¿cierto?, de los discursos de odio, en contra de la porofobia, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, la misoginia, etcétera, etcétera. Para ir finalizando ya, Leonardo, muchas gracias igual por toda tu respuesta. Tú fundaste y eres cofundador de judaísmo.cl, pero ¿qué significa esto, judaísmo.cl, esta página? ¿Qué hacen? Todas las personas pueden estar en este grupo que has formado tú para el aprendizaje. Cuéntanos un poco sobre eso y si nos podrías recomendar ya algún libro o texto para seguir estudiando y profundizando estos temas que tú has abordado hoy. Muy bien, lo primero que quisiera señalar es que judaísmo.cl surge de una pregunta constante, ¿no? Que me hacían muchas personas, eh, ¿qué podemos hacer para estudiar? ¿Mm? Queremos estudiar Torah, queremos estudiar judaísmo, pero desde una perspectiva progresista. En Chile hay una sola comunidad que encaja en el perfil de una comunidad reformista, y bueno, hay mucha gente en Santiago que participa, pero generalmente a mí la pregunta me venía de región, ¿no? Yo estoy viviendo en Valdivia, entonces Valdivia, Concepción, Temuco, la pregunta era, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer un espacio?
Y surgió primero la idea de hacer algunos cursos, y esto surgió en el año 2020, plena pandemia. Y me fue muy bien con la generación de ese espacio, pero no había una vinculación, ¿no? La persona venía a su curso y se iba, no tenía idea cómo se llamaba, ni, ni sabía de dónde era, ni su historia, ni nada por el estilo. Eh, y acá había un chico en Valdivia, que yo estaba en Concepción en ese tiempo, había un chico de Valdivia que estudiaba conmigo, se llama Brian, Brian Hardy, y Brian me dice, abramos un Instagram, o empezamos a conversar, abramos un Instagram, primero esa era como la idea, abramos unas redes sociales, después abramos una página web. Y al principio, bueno, hicimos toda la plataforma, Brian me ayudó mucho porque yo no manejo muchas cosas de diseño, todo eso, y Brian en realidad tiene, bueno, todos tienen sus talentos, ¿no? Entonces, fue un gran aporte, y resulta que de repente empezó a llegar otra gente, ¿no? Aquí en mismo Valdivia estaba, había otra persona, y así. Y al principio no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, hagamos una actividad los sábados de la tarde, porque yo me di cuenta que había una actividad en todas partes otros días, el viernes, el sábado de la mañana. Entonces, hagamos una actividad el sábado de la tarde, terminemos con la ceremonia de Abdalá, pero antes hagamos un estudio desde un punto de vista progresista. Mira, estudiemos exégesis tradicional, contrarrestémosla, perdón, contrarrestémosla con, creo que he hablado mucho, entonces estoy ocupado, contrarrestémosla con ideas actuales, hablemos de medio ambiente, hablemos de feminismo, hablemos de derechos de la comunidad LGBT, hablemos de Israel, de política, tomémoslo de todo un poco, ¿cierto? Tomemos exégesis, démosle un trasfondo ético, y las cosas se fueron dando, ¿no? Hay gente que se fue inscribiendo, gente entraba, salía, algunos se quedaron, otros no, unos entran y salen, qué sé yo. Pero sabes que el mayor fuerte, que era algo que yo no pensaba, porque estamos en una sociedad en la cual no se lee mucho. Yo, por ejemplo, habitualmente, tengo que reconocerlo, perdón, me salto mucho los textos largos. En Internet por una razón no que no me guste leer, porque si tengo un libro físico me lo devoro, o sea, y no me hago ningún problema. Luz baja, termino con los ojos en la mano, pero igual lo leo y lo termino. Pero evito el texto largo en pantalla porque complica, ¿no? Al rato tú terminas con la vista muy agotada, y porque la pantalla no siempre permite concentrarse, ¿no? Yo de repente estoy leyendo algo importante, estoy leyendo Torah y me salta una notificación de TikTok, no sé, con, no sé, tres personas que están bailando un baile que no tiene nada, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Entonces, de repente como que están en el teléfono o en el computador, como que te saca de onda, ¿no? Te llega una notificación o lo que, y te saca de onda con lo que estás haciendo. Entonces, yo evito el texto largo online, yo evito las páginas que tienen prédicas eternas. ¿M? Y de repente me di cuenta que empecé yo a escribir y también de repente me queda como eterno, ¿no? Porque quiero, lo que quiero decir no lo puedo resumir más de lo que resumí. O sea, ya saqué muchas cosas, ya eliminé muchas cosas, pero cuando estoy hablando tengo que partir de la base de que no todos van a entender lo que estoy hablando, que tengo que darme el tiempo de explicar ciertas palabras, que tengo que explicar de dónde saqué la idea, porque a mí se puede ocurrir cualquier cosa y decir que es judaísmo, pero resulta que, te das cuenta, además que sería una infracción a los derechos de autor. Sería quitarle los créditos a quien realmente inventó la idea, porque si yo saco una idea del Talmud, no es una idea mía. Yo cito, pero resulta que no puedo sacar del Talmud citas a mi antojo y descontextualizarlas, porque cada cita del Talmud está dentro de una discusión, de un tema, por lo cual voy a citar el Talmud y tengo que ponerte al tanto de cuál es el tema, pero la idea es que tú no tengas que ir al texto de la Gemara, al texto de la Mishnah, qué sé yo, a buscar lo que te estoy hablando, sino que tiene que estar ahí. Entonces, y al principio me causaba mucho conflicto eso. ¿Quién va a leer esto? Y me di cuenta que más que la gente que entra al Shura para participar, es más la gente que lee. Tenemos ahí todo un tema de analíticas de dónde nos leen, que uno sube algo, no sabe dónde llega, entonces hay gente que lee de España, hay gente que lee de Miami, gente que lee de Argentina, gente que lee de Nigeria, es una cosa totalmente extraña. A propósito, hace un tiempo atrás me llegó un WhatsApp, del WhatsApp de la página, y me escribió una persona en inglés, y veía el código de dónde estaba escribiendo alguna parte de África. Entonces, era una persona que hablaba español, que estaba haciendo algún voluntariado y quería saber algunas cosas en puntual, si podía participar. La diferencia horaria era abismante, entonces no había mucha posibilidad, que es lo que complica mucho que participen extranjeros, no obstante que sí participan. Tenemos una familia de Brasil que está siempre pendiente del tema de las actividades, pero bueno, ahí la diferencia horaria
no es tanta, ¿no? Mm, Surgió como una iniciativa de estudio con una perspectiva reformista, ¿cierto? Muy seria, ¿cierto? Muy fundada, con muchas fuentes, lo cual requiere que yo haga un ejercicio de investigación y un ejercicio de análisis, de estudio en la semana, que yo me prepare efectivamente para enfrentar el SHUR, pero la clase de los sábados en la tarde, y además enriquece de la conversación, ¿no? De que ahí se abre el micrófono, se pregunta, se agrega un dato, etcétera. Entonces, es algo muy lindo que me gusta mucho hacer, pero por otro lado también está la parte escrita, ¿no? De espacios de estudio que queremos ir agrandando, que queremos sumar nuevos comentaristas. Es un proyecto que tiene 6 meses, o sea, tiene medio año como tal. Yo estaba dando clases de antes, pero como judaísmo.cl tiene 6 meses y ya tiene qué sé yo, una base de datos y distribución de correos que supera los 450 personas, de personas que de alguna forma se han suscrito por los medios de judaísmo.cl, que son Instagram, que son Facebook, que es la página web, que es el correo electrónico, y que les llega un semanario todos los viernes. Luego tienen, cierto, en Instagram contenidos, que si hay una festividad les publicamos qué es la festividad, muy brevemente, ¿cierto? Tampoco la idea es agotarla, y también hay otras instancias de estudio que son más cabezonas, digamos, que es el Shure, y también, digamos, el contenido de la página donde comento yo, donde comenta también Alex Reimann, y vamos a ir sumando más personas. Entonces, es un proyecto que lleva muy poco tiempo, pero que ya ha dado muy buenos frutos para personas que quieren estudiar, que quieren no solamente estudiar, sino dialogar, conversar, donde yo no soy una especie de profesor, sino que un compañero más, donde nos acompañamos en la experiencia del estudio, y van surgiendo nuevas ideas de ahí. Ahora queremos abrir un proyecto artístico, cultural, esperamos que nos salga todo bien, así que eso es judaísmo.cl, un proyecto virtual de acompañamiento, de acoger primero, ¿cierto? Acoger personas que son judías pero no son religiosas, o son judías pero no participan en una comunidad, o no son judías pero quieren convertirse al judaísmo. Yo no tengo ninguna atribución como para convertir a alguien al judaísmo, eso quiero aclararlo, pero sí puedo orientar a una persona y acompañarla. Nadie me prohíbe que yo acompañe a una persona en su búsqueda, ¿no? Que es algo muy profundo, algo muy significativo. Puedo orientarla tal vez por dónde puede consultar, qué sé yo, pero ya la experiencia, ¿cierto?, de compartir y acompañar es muy importante. Entonces, queremos acoger, recibir, vengan, no importa si es judía, si no es judía, si es judía por parte de papá, si por parte de mamá, si quiere convertirse o no quiere convertirse, no sé qué, que pueda venir, ¿cierto? Porque finalmente lo que nos une es el amor por una cultura, el amor que tenemos en común por una cultura, y una búsqueda intelectual en común. ¿M? Y parece que ese dicho de que dos cabezas piensan mejor que una es muy cierto, pero cuando nos juntamos y compartimos nuestras inquietudes y compartimos también nuestras diferentes visiones a la hora de dar una respuesta frente a una determinada situación, al momento de redescubrir las preguntas, etcétera, eh, se hace más, queda más, es más enriquecedor, ¿no? A mí, de la experiencia de la clase, del shiur, de lo que se conversa, se me han ocurrido muchas ideas para lo mismo que yo escribo. Entonces, es un proceso muy rico, muy, muy enriquecedor. Está abierto a todas las personas, hombres, mujeres, es igualitario, eh, sean o no sean judías, y esperamos con mucho optimismo que ese proyecto crezca, porque yo al menos tengo la convicción, y sé que las personas que son parte del equipo tienen la convicción de que es un espacio necesario. No es un espacio masivo de momento, porque... Ay, se me ha ido la pantalla, perdón. No es un espacio masivo de momento, porque, insisto, acabamos de partir, y además que partimos al revés, ¿no? Si queríamos hacer una cosa masiva, teníamos que irnos a Santiago, pero partimos desde afuera, partimos desde regiones, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos a mano para poder hacer, eh, pero es un espacio necesario que exista, o sea, por el perfil de personas que se nos acercan, con el perfil de preguntas que nos hacen, personas LGBT, personas con ideales feministas, personas que no son precisamente religiosas, pero les interesa el tema. Es un espacio necesario que exista. Y si en algo podemos convocar a parte de esos otros 15.000
que no tienen idea que son judíos o no les interesa la parrilla programática tal vez que hoy día hay, por la razón que sea, poder ofrecer algo distinto para mí es muy importante. Y creo que es una manifestación más de la vocación que tengo. Yo estoy a puertas de entrar a estudiar oficialmente para poder ser rabino, eh, y creo que si uno tiene esta vocación es justamente para eso, ¿no? Para acoger y acompañar. Uno no puede decirle a la gente lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Es un perfil de liderazgo religioso que ya no va con esta época, que es anacrónico. Lo que uno puede hacer es acoger, ¿cierto? Aceptar, acoger y acompañar. ¿Mm? Y al menos eso es lo que me motiva. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos acompañado durante medio año, y ha sido muy, muy linda la experiencia. Espero que pueda continuar con el tiempo, con una parrilla, porque estamos enfocados en la educación, con una parrilla más amplia. Este año queremos incluir clases de hebreo y tener otra cosa, así que espero que salga todo bien. Así que quien quiera sumarse es totalmente bienvenido a esta familia virtual que está surgiendo, donde es diferente a lo que hacía antes, ¿no? Antes era simplemente un servicio, ¿no? Alguien venía, tomaba lo que, lo que venía a buscar y se iba. Ahora yo tengo la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de la pantalla, a pesar de que estemos lejos. Muchos de ellos han venido acá, algunos cuando vienen a Valdivia pasan por la casa y comen con nosotros. Tú también, por cierto, estás invitado en algún momento si pasas por la zona. Gracias. Eh, entonces se convierte un poco en la, y con esto cierro, ¿eh? Se convierte un poco como en la carpa de Abraham. Hay una tradición judía que dice que la carpa, la tienda de Abraham, era un lugar que tenía puertas por los cuatro costados, o sea, esta carpa estaba abierta por los cuatro costados para que todos los que pasaran cerca de la carpa de Abraham pudiesen entrar, compartir el pan con Abraham, compartir sabiduría, intercambiar ideas y enriquecerse mutuamente de esta sagrada experiencia que es conocer al otro. Así que ese es nuestro proyecto. Es una idea que todavía tiene muchas cosas que decantar, pero que ya existe, tiene un enfoque cultural, tiene un enfoque pluralista, abierto, inclusivo. Sé que si alguien que nos ve aquí quiere participar, le interesa el judaísmo, quiere participar, no hay ningún compromiso. Obviamente, no hay un tipo, digamos, de costo por el shiur del día sábado, por si le preocupa, porque habitualmente igual hay mucha educación de costo por ahí, que no está mal, pero el espacio nosotros tiene otra finalidad. Y ¿qué más les puedo decir? Que no tengan miedo de acercarse. Si quieren saber algo de judaísmo, siempre es mejor acercarse a la fuente original, ¿no? Entonces, de repente uno lee cualquier cosa por ahí o le pregunta a alguien que nos odia y les va a decir muchas pestes. Pero si se acercan digamos, a la fuente directa, yo al menos, y el proyecto judaísmo.cl y quienes pertenecemos a él y tanto quienes participan como también quienes son parte del equipo, tenemos esta apertura. ¿No? Tenemos esta apertura de que nos conozcan y nosotros también conocerlos a ustedes, porque en el conocer al otro está justamente esta experiencia tan sagrada de crecimiento y enriquecimiento. ¿Y libros que nos puedas recomendar? Un libro que pueda recomendar está difícil, ¿eh? Está difícil. Eh, no tengo en mente en este momento algún libro que yo les pudiese recomendar de lectura, porque los últimos libros que he leído no me han dejado muy... Mira, como estamos en el año de Heschel, vamos a ir por ahí. Bien. Si a alguien le interesa leer filosofía judía, este es el año ideal para hacerlo. ¿Mm? Hay una biblioteca online, es muy difícil encontrar el texto en español en PDF o mandarlo a comprar, es un poco complicado, pero el Seminario Rabínico Latinoamericano, que es un seminario del movimiento Masortí, tiene una biblioteca virtual y creo que tiene un anexo con Amazon, ¿no? Con Amazon Libros. Por lo cual, si buscan en Amazon, pueden encontrar gratuitamente el texto para poder leerlos en sus teléfonos, en sus tabletas. Recién estaba hablando que no me gustaba mucho leer eh, en formato electrónico, pero tal vez alguien sí. Les recomendaría leer a Heschel este año, leerlo mucho. Y hay un texto en particular que yo creo que sería muy interesante, que si alguien quiere saber de judaísmo,
o quisiera entender un poco más de la... Insisto, Hegel es un poco difícil tal vez de entender, ¿no? Porque, como hemos estudiado nosotros en otras ocasiones, tiene todo un tema con la polaridad, que de repente uno puede pensar de que no toma postura o que es contradictorio. Pero el que se enfrenta a Hegel se va a dar cuenta de que el judaísmo no es una religión dogmática, una cosmovisión dogmática. Tal vez eso es lo que les quiero dejar. No tenemos un dogma cerrado, ni nos atraen las ideas tipo talibán, ni nada por el estilo. Eh, Tenemos una apertura muy grande. Les recomiendo leer a Heschel, les recomiendo leer eh, el Shabbat y el hombre moderno. Es un texto muy, es que lo estaba poniendo al revés en mi cabeza. El hombre moderno y el Shabbat, no, el Shabbat y el hombre moderno. Fíjense que justamente van a encontrar esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo vivir la práctica judía. El Shabbat es parte de nuestra práctica semanal, todas las semanas, el viernes en la tarde, y nos preparamos antes del viernes en la tarde para poner manteles blancos en la mesa y encender velas, y prepararnos para descansar y entrar en otra onda, en una onda de oración, de día familiar, de día de tranquilidad, etcétera. Bueno, ¿cómo se vive eso hoy día, no? ¿Cuáles son los desafíos del hombre en el siglo XXI? Y van a encontrar citas hermosas como la diferencia entre el ser y el tener, que el Shabbat es un tiempo para el ser, un santuario en el tiempo para el ser y no para el tener. La verdad de las cosas es que yo este libro lo leí hace muchos años y lo tuve que releer recientemente. Es corto, ¿ah? No es largo. Lo releí recientemente porque tuve que estudiar a Heschel recientemente en un minyan en el que participo y en el cual se estudió a Heschel justamente a razón de este año de conmemoraciones, ¿no? Eh, y creo que es un buen texto para empezar leyendo a Heschel y para poder ver, para que puedan ver con sus propios ojos que lo que les dijo hoy día es verdad, de que hay toda una, de que judaísmo no es dogma, es reflexión, es una experiencia reflexiva y, y que cada generación tiene una reflexión distinta y que es necesario que exista para poder preservar, la cultura judía y legarla a las siguientes generaciones y que esto siga como una cadena de generaciones, vivencias y experiencias, ojalá hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias, Leonardo, por esta entrevista, por el tiempo que nos has dado para ir ya comprendiendo un poco más sobre el judaísmo, lo que tú nos enseñas los sábados, así que espero que queda una entrevista pendiente entonces de algunos conceptos que dijiste tú que podríamos seguir definiendo más adelante. Así que muchas gracias, Leonardo, nuevamente por esta entrevista. Gracias a ti, Gonzalo. Será un gusto encontrarnos en una próxima ocasión. Gracias, entonces nos vemos en una próxima entrevista. Muy buenas noches a todos y a todas acá en Espacio Cultural Way.